Muy buenos días. Esto es Digital Beat en su tercera edición, un ciclo de charlas de metodología, arquitectura, coding y diseño, organizado por Fluxit para toda la comunidad Tech. Comenzando con nuestra primera charla, nos va a acompañar Josefina Coll con la charla denominada Detectar para incorporar, de las necesidades a las nuevas prácticas. Josefina es Project Leader en FluxIT. Desde hace más de 10 años trabaja en la industria acompañando a las personas y empresas a convertirse en protagonistas del cambio que necesitan, ya sea tecnológico u organizacional. En esta charla nos va a hablar sobre cómo incorporar una nueva práctica, desde que se detecta la necesidad hasta su implementación, basada en un ejemplo de aplicación de la práctica de Inception Ágil. Los invitamos a dejar en el chat todas las preguntas que puedan surgir durante las charlas y al final de cada una nos tomaremos unos minutos para resolverlas. Adelante, José, cuando quieras. Gracias. Bueno, bienvenidos, como dijo Palotti, y muchas gracias por sumarse a este evento de Flux IT. Quienes habla hoy, como bien dijo, Josefina Colmenegas, Project Leader de Flux IT, perteneciente al Departamento de Methodology. Hoy les voy a hablar de detectar necesidades para incorporar nuevas prácticas. Los objetivos de los que vamos a hablar hoy. Detectar una necesidad a partir de una problemática recurrente o compartida. El proceso de definir e incorporar una nueva práctica para abordarla y el ejemplo, como bien dijo Pablo, utilizando Inception Ágil. Les pregunto, ¿les pasó alguna vez que trabajando en un proyecto con clientes les hayan propuesto cosas muy fuera del alcance establecido? ¿O que iban en contra de las prioridades establecidas? ¿O incluso que aparezcan actores que no estaban en el radar? Justamente, identificamos la necesidad de atender aspectos o factores importantes a alinear o delimitar antes de iniciar un proyecto. Los factores que identificamos son el alcance, el concepto del producto, la calidad, las prioridades, incluso los stakeholders. ¿Dónde repercutió fuerte esta necesidad puntual? Fue justamente en una capacitación del equipo de Project Leaders en la oficina de Puerto Madero. Desde el departamento de Methodology trabajamos en mejoras cross. Identificamos aspectos que son un factor común de discusión. En este caso fue el tema de atender temas, justamente, desde el inicio del proyecto, lo que en metodología ágil llamamos el sprint cero. Fue por ello que nos encontramos charlando de Inception Ágil. Una práctica que al parecer contenía diferentes dinámicas que permitían ir definiendo aspectos y lineamientos del proyecto, dándole un marco inicial definido en común, junto con los miembros del proyecto y diferentes stakeholders. Entonces, antes de hablarle de este proyecto, quisiera que alineemos algunos conceptos comunes de los mismos. Por ejemplo, ¿qué es un MVP? Es una versión mínima de un nuevo producto. Incluye características básicas para satisfacer las necesidades de los clientes. Tiene que ser productivo, aunque se puede ir mejorando en distintas fases o etapas. Tiene que contar con un diseño, una buena experiencia de usuario, satisfacer de manera visual y de interacción. Tiene que resultar útil para su público objetivo. Tenemos que poder confiar en que sea una solución plena. Tiene que contar con las funciones necesarias para solucionar el problema, satisfacer las demandas y permitir ir agregando funcionalidades a medida que vamos avanzando. Por otro lado, un concepto que queremos compartirles. ¿Por qué es importante entender la diferencia de proyecto versus servicio? Porque justamente nuestros clientes a veces confunden estos conceptos y por ende luego surgen pedidos fuera del marco, no comprendidos en estas diferencias. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o un servicio con un resultado único. Consiste en un conjunto de actividades únicas que están relacionadas o articuladas. Tiene un estado inicial, una fecha de inicio, un proceso de cambio, una fecha de fin y un estado diferente al inicial. Un ejemplo de proyecto puede ser programar un viaje, o construir una casa, o incluso refaccionarla, o crear un sistema si ya nos vamos a temas más complejos. Un servicio, a diferencia, es un conjunto de actividades
que buscan satisfacer las necesidades de un cliente. Son continuos y repetitivos. Ejemplos comunes, un call center, un soporte de IT o una reparación de electrodomésticos. Entonces, no sé si conocen el diagrama de Gantt, pero bueno, acá les comparto de una imagen de Jira, una herramienta de gestión que usamos a diario los PMs. Puede que conozcan esta vista. Lo que podemos ver es un diagrama de Gantt que consta con hitos, épicas o historias, con un tiempo determinado, únicas, que pueden tener dependencias, disparadoras o bloqueantes. En estas imágenes podemos ver ejemplos con proyectos de tareas relacionadas, conectadas con fecha de inicio y de fin. O incluso podemos ver los sprints con proyecciones y con diferentes tiempos. Entonces, habiendo alineado estos conceptos, paso a contarles un poco cómo trabajamos este proyecto de incorporar una nueva práctica en fases. Arrancando por el discovery. Identificamos una necesidad, un factor común a todos. Luego, realizamos una investigación y capacitación. Buscamos capacitaciones que nos permitan adquirir conocimientos en esta práctica. Se definieron junto con Pablo, quien habló hoy, el Head de Methodology, incluyendo el armado del plan y las diferentes validaciones en cada etapa, algo muy importante en proyectos. Luego pasamos al armado y la validación de la documentación. Junto con Eva, Project Leader de Flux, sumamos conocimientos de 2 proyectos o 2 capacitaciones en un solo documento. Desde la descripción y el objetivo de cada una de las 10 actividades que recorre la metodología, los materiales necesarios para facilitarlos, la definición de las dinámicas, tiempos y todo lo necesario para llevar a cabo cada una de estas actividades, incluidas algunas recomendaciones. Lo bueno fue que juntas logramos priorizar 5 actividades de estas 10, las que encontramos como fundamentales, ya sea para un proyecto interno o externo. Luego, definimos avanzar con la documentación para la facilitación y así poder crear nuestro MVP. Un tema no menor era que todas estas actividades estaban planteadas de manera presencial, por lo que el objetivo fue virtualizarlas y testearlas en el formato online. Procedimos entonces al armado de dinámicas en el tablero Miro. Luego, junto con el departamento de XD, quienes aportaron gran variedad de actividades que ellos ya utilizaban, sumando valor agregado a esta metodología. Pasada esta fase, iniciamos lo que es el testing. Trabajamos con un proyecto interno de Flux, el cual se encontraba en la fase inicial o el llamado Sprint 0. Trabajamos en diferentes dinámicas, junto con el equipo del proyecto, el Product Owner y algunos stakeholders, para lograr obtener una idea inicial del lineamiento del mismo. Lo bueno es que durante las dinámicas obtuvimos preguntas que nos ayudaron a pensar mejor cómo encararlo, incluso ayudándonos a pulir definiciones. El mismo proceso logró que surgieran dudas que nos hicieron notar que había que seguir trabajando. Lo importante no es la prolijidad, aunque el equipo de XD la tiene muy clara, sino es lograr una herramienta colaborativa y de trabajo grupal. No importa el diseño, sino el resultado. Cerrada esta etapa, iniciamos lo que fue la review con nuestro stakeholder, Pablo, Head Methodology, a quien le presentamos todos los hallazgos. Siguiente, la capacitación, será el equipo de Project Leader. Ya tenemos armado el plan que utilizaremos para entregar a los Project Leaders. Las conclusiones las voy a contar luego. Este MVP sabemos que es mejorable, pero es una solución que podemos atacar ahora el tema que nos trajo hasta acá. Entonces, ahora sí les voy a contar un poco más en detalle de qué se trata Inception Ágil. Apunta a una manera más efectiva de iniciar nuestros proyectos. Nos provee de actividades para facilitar un proceso colaborativo y de co-creación, para lograr una visión y un entendimiento compartido del producto o servicio a desarrollar.
Como les conté, habíamos priorizado 5 actividades. La primera actividad fue ¿por qué estoy acá? ¿Les pasó alguna vez que los invitaran a una reunión y no sabían con qué objetivo? Lo mismo pasa en los proyectos. Esta actividad busca convocar a quienes participarán del proyecto a comprender y alinear inconsistencias entre participantes. El objetivo es entender quiénes somos y qué rol vamos a tener en el proyecto. Esta actividad también se puede complementar con la de la comunidad que explicaré luego. La segunda, el elevator pitch. Esta seguro la conocen o la han escuchado nombrar. ¿Saben de dónde surgió esta actividad? Justamente de contarle en 20 segundos a una persona de qué va un proyecto en un ascensor. Busca identificar cliente o público, qué necesidad vamos a cubrir, incluso el nombre, aunque puede variar, el tipo de producto, el beneficio o la razón de compra, nuestro principal competidor o alternativa y cuál es el diferencial competitivo. En la actividad que trabajamos, fueron surgiendo temas que se escribieron en post-its y que luego ayudaron a construir este elevator pitch. Siendo un proyecto interno, lo hicimos un poco más sencillo. La tercera actividad, la comunidad. Puede unirse con la que dije, porque estoy acá, agregándole el nivel de participación de los actores. Se trata de armar un mapa de actores y ubicarlos en el círculo. Cuanto mayor participación, más al centro, y cuanto menor, más afuera. También es importante entender que cuanto más al centro, mayor nivel de interacción y por ende más tiempo de dedicación tendrán en el proyecto. En una segunda línea, pueden incluso existir personas que tengan que validar en ciertas instancias algunas partes del producto o servicio que estemos desarrollando. En este mapa de actores incluso podemos ver conexiones entre los participantes. Cuarta, qué sí y qué no. Esta actividad habla por sí sola. ¿Qué elementos vamos a contemplar dentro del alcance del proyecto? O al menos en esta instancia. ¿Y qué no vamos a considerar? ¿O qué cosas podemos definir en un futuro? Para esta actividad, el equipo de XD creó una instancia previa, donde se listaron diferentes temas. Mientras el equipo iba enlistando, una de las personas que facilitaba las fue agrupando por temática. Esto contribuyó a tener más claro algunos temas y luego realizar la siguiente actividad de que sí y que no más fácil. Como verán, este es el inicio de un proyecto y se puede haber temas que cambien. En esta práctica de Inception ágil, busca enmarcar y alinear aspectos antes de iniciar un proyecto para contribuir a la toma de decisiones diaria. No significa que las cosas no puedan cambiar, sino que nos ayuda a fluir más en el día a día. La quinta actividad que priorizamos fue el trade-off, que nos ayuda a definir el esquema de prioridades, la estrategia de calidad que queremos para nuestro producto. Recuerden que todas las actividades son colaborativas. Podemos juntos definir atributos y darles un nivel de prioridad, como en este ejemplo, que nuestro producto sea primero escalable, segundo seguro, user-friendly, responsive, incluso sustentable. Dependerá de lo que el equipo que trabaja en el proyecto y los stakeholders busquen priorizar. Como comenté anteriormente, adaptamos las actividades al estilo Flux, gracias al equipo de XI que sumó su experiencia agregando valor. Si quieren interesarse en esta práctica de Inception ágil, les compartimos estas fuentes: Academia Clear, Code and Beyond, incluso Udemy. Entonces, les había prometido las conclusiones. Primero, identificamos la necesidad, trabajamos en capitalizarla, armamos un plan o un proyecto para atenderla y la testeamos. Segundo, validamos que la práctica era efectiva y la adaptamos al estilo Flux IT. Próximamente capacitaremos al equipo de Project Leader para llevarla a nuestros clientes.
Este es el equipo de Project Leaders a ser capacitados en esta nueva práctica. Esta es una foto en la oficina del Auditorio de La Plata. También están los Business Analysts, quienes pertenecen al departamento de Methodology. Entonces, espero que me hayan seguido hasta acá y lo dejo a Palotti por si hay algunas preguntas. Perfecto, José. Tengo unas cuantas preguntitas. A ver, vamos a ir hasta donde lleguemos con el tiempo para no pasarnos y darle lugar a la siguiente charla. La primera que surge tiene que ver con, vos hablaste de 5 actividades. ¿Cuánto tiempo estamos hablando para la ejecución de una de estas actividades? Considerando además que es virtual, ¿no? Bien, cada dinámica, si la hacemos full, puede llevarnos aproximadamente 30 minutos para sacarle la riqueza. Prepararlas puede llevarnos un poquito más de tiempo, dependiendo si nos asiste el departamento alguien de EXI con experiencia en facilitación, pero no son muy largas, la verdad que son bastante simples. Bien, con lo cual la siguiente pregunta que estaba pensando de alguna forma quizás la estás contestando. ¿Se pueden hacer todas las actividades juntas en un mismo día? La verdad que sí, de hecho las actividades las testeamos en un mismo día, seleccionamos algunas para un día y lo ideal sería repartirlo en 2 días, en un par de horas, porque sabemos que es muy difícil convocar a muchas personas mucho tiempo en un mismo día, así que si lo vamos a trabajar con algún cliente, podríamos separarla en 2 días y así poder hacerlas más dinámicas también para no perder un poco el foco de atención, porque sabemos que mucho tiempo no es lo mejor, ¿no? Entiendo lo que comentás. Y en el caso, lo mencionaste como una secuencia de actividades, de que alguna de esas actividades no se pueda cerrar por cuestión de tiempo, ahí ¿cómo se trabaja esa situación? Bien, no pasa nada. Como dije, esta actividad lo que nos permite es dar un marco inicial. Y también lo que pasa en estas actividades es que surgen muchas preguntas y lo bueno es identificar estas necesidades de alinear y entender. La dinámica en sí mismo te va dando soluciones, te va planteando temas que tenés que seguir trabajando. Entonces, si no terminan de cerrar una dinámica, no pasa nada. También se puede convocar a continuarla o la puede seguir trabajando el equipo del proyecto, pero lo importante justamente es de que surjan estas dudas, de terminar de entender o de alinear o qué cosas no están claras, y eso nos da la pauta para poder seguir trabajando. Clarísimo. Otra más que es pensando un poco en lo que mencionabas también al principio, que partieron de 10 actividades, candidatas por así decirlo, y seleccionaron 5. En el marco de un proyecto, ¿tiene sentido solo hacer una o hacer 2 de esas, o es necesario que sí o sí se hagan esas 5? Bien, esa es una buena pregunta. Nosotras nos sentamos a pensarlas y a trabajarlas y definimos para este proyecto, como dije, este MVP, estas 5. Todas las actividades están buenas en sí mismas y como digo, trabajando con el equipo de XD o como conté, se pueden ir haciendo etapas intermedias incluso para poder llegar mejor a esa actividad en sí misma. Sí, se pueden hacer totalmente por separado, o sea, no hay problema. Está bueno verlas para entender como que te van llevando por un camino y como digo, te terminan tratando de darle un marco buscan darle un marco al proyecto, entonces es más fácil después en el día a día. Como digo, esto tampoco es a rajatabla, se decidió esto, no se cambia. Es una idea original que nos ayuda, como digo, al día a día a estar tomando decisiones del proyecto sin irnos para horizontes que no estaban pensados. Por esto es la práctica, ¿no? Justamente que nos pasa que cuando arrancamos un proyecto a veces empiezan a surgir pedidos o cosas que están fuera y esto lo que nos permite es entender un poquito más para dónde va la cosa, ¿no? Perfecto, José. Bueno, me dejaste sin preguntas. Muchísimas gracias por esta primera charla. Bien. Bueno, si quieren contactarme o si necesitan alguna información más, pueden buscarme en LinkedIn, Josefina Colvenegas. Gracias, José. Muchas gracias.